Hola, ¿cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de comunicación y de la importancia que esta tiene en la familia. Inicialmente me gustaría empezar por aclarar qué es comunicación. Y bueno, la comunicación pues justamente es el intercambio de sentimientos, de pensamientos, de opiniones o intereses o cualquier tipo de información a través justamente del habla, de la escritura u otro tipo de señales, ¿sí? Todas estas formas de comunicarnos requieren que haya tres elementos claves para que justamente sea comunicación. Que haya un emisor, que haya un mensaje que se desea transmitir y que haya un receptor. Obviamente, para que la comunicación se dé, pues yo estoy convencida que debe de crearse un ambiente ideal para que se dé el proceso de comunicación. Con frecuencia es bastante común considerar que hablar es sinónimo de comunicar. Sin embargo, el simple hecho de pronunciar palabras o emitir o transmitir sonidos, pues no cumple justamente con el objetivo de la comunicación, el cual es el hecho de poder establecer lazos entre los interlocutores. Por lo tanto, fíjense qué interesante, la familia se va a convertir en este medio natural para que los integrantes de la misma descubran formas de ayudarse, de complementarse y así poder satisfacer necesidades de todo tipo, pero específicamente la comunicación nos ayuda, o una comunicación efectiva nos ayuda en la satisfacción de necesidades de tipo emocional, ¿sí? En la familia, pues es necesario que para que se dé una comunicación efectiva, se tiene que tomar en cuenta las diferencias interpersonales de los miembros de la familia, como son las edades, las circunstancias, la etapa de desarrollo en la que se encuentra cada uno de los individuos. Definitivamente no es lo mismo hablar con adolescentes, hablar con niños o hablar con el esposo, ¿verdad? O con la mamá o con la suegra. Definitivamente uno tiene que adecuar muchos elementos según a quién va a dirigir uno el mensaje que quiere transmitir, ¿no? He ahí la asertividad en el proceso de comunicación, que uno entienda a quién va dirigido un mensaje también. Entonces, fíjense qué interesante, cuando las personas reciben mensajes que les hacen sentir valiosos, que les hacen sentir importantes, que les hacen sentir respetados o apreciados, estas personas tienden a tomar una actitud mucho más receptiva y más abierta, y esto va a facilitar justamente el desarrollo de la comunicación, ¿sí? Por lo tanto, que es importante como familia que tomemos en cuenta, pues definitivamente el momento en el que queremos comunicar. O sea, yo les decía hace un instante que además de que haya un emisor, de que haya un receptor y que haya un mensaje que se quiera transmitir, tiene que existir un ambiente para poder comunicarnos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que estoy segura que sí, que cuando uno está enojada, ese no es el mejor momento para comunicar. No es el mejor momento para hablar. Igual, cuando el niño está haciendo un berrinche, olvidémonos, ahí no va a haber comunicación. ¿Por qué? Porque el niño no va a estar receptivo a lo que uno le quiere decir. Mucho menos si uno empieza con el tema, ay, otra vez te pusiste todo berrinchudo, mira qué chiflado, huerco, feo, así nadie te va a hacer caso, nadie se va a querer juntar contigo, que son las letanías que como mamás muchas veces utilizamos, ¿verdad? Para establecer el diálogo inicial con nuestros chicos. Ya desde ahí estoy coartando el proceso de comunicación. Si yo utilizo elementos mucho más asertivos, como por ejemplo, bueno, ahorita no estás pasando por un buen momento, cuando tú te calmes, vamos a retomar un momento para nosotros dos y vamos a
comunicarnos, ¿ok? Y dejamos solo al niño que haga el berrinche, que haga la rabieta, pero yo no me desgasté en transmitir un mensaje que no va a ser recibido por ese niño y que muy probablemente tratar de hablar en ese momento me va a llevar a crear una bola de nieve que empieza chiquitita y se termina construyendo en un problema gigante, ¿no? En donde ya de repente toda la familia se ve involucrada en una situación por la que el niño no quería cenar, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que cuando los miembros de una familia aprenden a comunicarse, identificando cómo, cuándo, dónde y el tono en el cual deben de hablarse, están dando un paso vital para crear condiciones en las que todos los involucrados se sientan apoyados y tomados en cuenta. Entonces, fíjense bien, papis y mamis, yo les invito a responder una pregunta que creo que es vital hacernos en nuestra casa y tomarla como un momento de introspección, ¿sí? La pregunta es la siguiente: ¿la forma en cómo nos comunicamos nos está ayudando a lograr un mayor acercamiento o mayor intimidad como familia? ¿O la forma en que nos comunicamos es una forma que utilizamos para agredirnos y devaluarnos? Es una pregunta interesante para reflexionar. Muchas de las veces a través de la comunicación, ¿sí?, hacemos cosas inconscientemente para devaluar ya sea a nuestra pareja o a nuestros hijos. Entonces yo les invito, reflexionen a través de esta cápsula, reflexionen cómo son los procesos de comunicación en su familia y a qué obedecen. Si realmente obedecen a crear vínculos positivos entre padres e hijos o entre la pareja, o es un proceso más destructivo o que pone trabas, ¿sí?, en estos procesos de comunicación. Ahora, fíjense bien, también para finalizar con esta cápsula, a mí me gustaría darles una serie de claves para la comunicación en la familia. Número 1, y es la más importante: escuche atentamente, ¿sí? Y ese escuche atentamente es, aparte de objetos, celular, tablets, computadoras, un libro que esté leyendo, para atender el mensaje que un miembro de la familia le quiere dar. Hay veces que, sí, mijito, te oigo y estoy acá en la computadora. Los niños se dan cuenta cuando uno no está tomando en cuenta el mensaje o lo que ellos nos quieren transmitir, ¿sí? Hable con ellos, ¿sí? No solo se trata de escuchar, sino se trata de regresar eso que escuché y para asegurarme si yo lo entendí o si es lo que mi hijo quería que yo escuchara, ¿sí? Refleje sus emociones cuando comunique. Eso también es muy importante. Es como cuando uno va en el carro y van los niños grite y grite ahí atrás, ¿no? Y entonces es bien fácil que uno también grite, ¿verdad? ¡Ya cállate! En lugar de ser asertivos y, ok, si se puede, orillar el carro, detenerse un momento y tratar de comunicar cómo lo hace sentir a uno todo el ruido que hay ahí atrás. Y entonces poderle decir a los hijos: a ver, niños, yo necesito que guarden silencio porque ¿saben qué? Ustedes van hablando mucho y me distraen y tengo miedo o me aterra pensar que podemos tener un accidente en el que ustedes salgan lastimados. ¿Les parece si me colaboran y pueden hablar más bajito? Es diferente cuando yo le enseño al niño a comunicar sentimientos. La comunicación fluye por canales mucho más sensibles, como es el de la empatía. Cuando yo puedo entender cómo se siente la otra persona, soy mucho más empática y más receptiva a esa otra persona, ¿sí? También debemos ser concretos. Si queremos transmitir un mensaje, vayamos al punto.
no le demos vuelta, ¿no? Como tantos chistes que hay o tantas dificultades que se tienen cuando se tiene que hablar de sexualidad con los hijos, ¿no? Y que si quién es papá o mamá y todas las vueltas que da uno para transmitir un mensaje, seamos concretos. Otra clave es deje hablar a su chico, ¿sí? Obviamente evite los juicios, valore lo positivo, ¿sí? Puede estarme contando que a la fiesta que lo dejé ir, pues de repente un chico sacó marihuana o sacó cocaína y uno, pero ¿cómo no me hablaste en ese momento para ir por ti, verdad? No, cálmese, y aunque sí haya sido un ambiente que le preocupa, valore lo positivo de el chico está confiando en usted y le está contando lo que pasó, ¿ok? Qué importante es esto. Y otro que es muy, muy importante también es repita lo que escuchó para saber si el mensaje fue claro, ¿sí? A ver, hijo, ¿me estás queriendo decir esto? No, papá, o sea, no entendiste. Ok, a ver, es que entonces no entiendo qué es lo que me quieres decir. Tratemos de establecer buenos canales de comunicación, ¿sí? Creo que si uno empieza justamente por conocer estas claves que yo les decía de la comunicación, cómo, cuándo, dónde y en qué tono hablar, uno lleva, digamos, un 30% ganado en establecer un canal de comunicación mucho más asertivo, ¿sí? Recuerden, papá, nosotros somos los adultos y nosotros somos quien tendríamos que tener mayores habilidades para comunicarnos y resolver distintas problemáticas a través del diálogo. Muy bien, papás, pues un gusto estar con ustedes. Espero nos veamos la siguiente semana. Siguiente viernes, ya sabe, tenemos una cita en una cápsula pequeñita. Gracias, hasta luego.